días, mis amados. El Señor me los bendiga. Un día maravilloso para glorificar el nombre de nuestro Padre Celestial. Vamos a mirar la palabra del Señor en, en el libro de Génesis, el capítulo 22, versículo 13. Dice: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Maravillosa palabra, de verdad que sí. Estaba pensando en acerca del lugar en que nosotros nos encontramos. Eh, Generalmente se escucha a las personas diciendo, bueno, mi vida es un infierno, mi casa es un infierno, mi lugar de trabajo es un infierno. Bueno, identifican el lugar donde se encuentran como un infierno, como lo más terrible que pueden catalogarlo, como el lugar más terrible que pueda existir. Y, pero si nosotros miramos por la palabra, esas son palabras demasiado fuertes. Cuando se dice, uy, es que mi vida es un infierno, mi casa es un infierno. Me parece que son palabras como tan fuertes. Y si nosotros sabemos realmente lo que es el infierno, yo creo que nosotros no son palabras que ni siquiera nos sirven para identificar un lugar. Pero bueno, la gente, por referirse a un lugar difícil, un lugar tormentoso, donde está pasando diferentes situaciones, bueno, esta es la forma de expresarse. ¿Mm? Quizá puede, pues, bueno, es lo más terrible que pueden identificar su lugar donde se encuentran, ¿sí? Y yo estaba pensando que todo depende de cómo o de la manera que nosotros miramos las cosas. Si miramos nuestro entorno como un lugar agotador, como un lugar estresante, como un lugar triste, aburrido, desesperante, ¿sí? Pues así va a ser. Todo depende de cómo nosotros miramos el lugar donde nos encontramos, ya sea de donde vivimos, ya sea el lugar donde trabajamos, ya sea el lugar donde estudiamos, ya sea el sector donde vivimos. Todo depende de cómo nosotros, la manera como nosotros lo miremos, ¿sí? Y si nosotros lo miramos como un lugar desesperante, un lugar tormentoso, un lugar, pues así va a ser. Pero yo estaba mirando la palabra, la manera como Abraham vio el lugar donde se encontraba. Y, y dice la palabra que él caminó por un lugar, no era, yo creo que esos lugares no eran donde estaba Abraham, donde fue aquel monte. Dice bueno, yo creo que no era un lugar tan fácil. Yo creo que no era un mirador donde se contemplaba todo, ¿sí? Era un lugar difícil donde le tocó caminar. Dice que caminó 3 días y, y le tocó duro, ¿sí? Para llegar a ese lugar.
Era un lugar fue un lugar muy, muy terrible, de una experiencia muy tremenda para él. Yo creo que fue un lugar donde le costaron lágrimas por lo que le sucedió a Abraham. Pero ¿cómo miró Abraham ese lugar? Dice que lo miró como el lugar donde Dios provee. ¿Sí? Pues entonces dice, lo miró no como cualquier lugar, lo miró como un lugar próspero, un lugar de provisión, donde dice traducción lenguaje actual, dice donde Dios da lo necesario. Abraham no dijo, uy, este lugar donde nos encontramos, donde yo estoy, es un lugar terrible. No, Abraham dijo, es un lugar próspero. Este es un lugar de bendición. Este es un lugar donde Dios provee lo necesario, lo que yo necesito. ¿Sí? Y así sucesivamente. Ya en el versículo 17, entonces dice la palabra que se convirtió ese lugar, se convirtió en un lugar de bendición para Abraham, porque fue un lugar de promesa también, donde Dios le dijo, en ese lugar Dios le dice, de cierto te bendeciré. ¿Dónde le dio esa promesa? Ahí en ese lugar, en ese monte. No, como les digo, no era un mirador hermosísimo. Es posible que sí, ¿sí? Pero fue un lugar difícil para Abraham. Pero ahí en ese lugar, Abraham dijo, este es un lugar donde Dios está y Dios provee, ¿sí? Y fue así como dice que el ángel de Jehová lo llama por segunda vez y le dice, de cierto te bendeciré, ¿sí? Es un lugar donde hay promesa, donde Dios le da promesa a Abraham también, donde no solamente es su proveedor, sino también le hace promesas para lo que sería más adelante la simiente de Abraham. Y en el versículo capítulo 28 de Génesis, también me llama mucho la atención el versículo 16, que dice, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Jacob, ¿dónde se encontraba en este momento? Jacob estaba en un desierto, ¿sí? Donde su cabecera fue una piedra, donde no había una almohada suave, sino una piedra de cabecera. Jacob no se encontraba precisamente en un hotel 5 estrellas. Estaba en un desierto, en una posada. Yo no sé cómo sería esa posada, con palos atravesados, y yo no sé cómo sería, en qué condición. Lo cierto es que no había una almohada siquiera. Pero dice la palabra que él fue y buscó de las piedras de aquel lugar, agarró una piedra y la puso ahí de cabecera. Pero ¿qué sucedió? Sin embargo, llega el momento en que, ¿cómo identificó Jacob ese lugar? Dice que despertó de su sueño, ¿sí? Y lo vio como casa de Dios, como una puerta al cielo. Y él dijo, no, definitivamente Dios está en este lugar, así sea un desierto, así sea una posada, así sea el lugar más humilde, así sea el lugar, bueno, donde yo esté, ¿sí? Ahí, dice Jacob, está la presencia de Dios. Definitivamente Dios está en este lugar. Y así es, mis amados, en el lugar donde nos encontremos, es necesario reconocer la presencia de Dios en nosotros, que Él no nos deja solos. Estemos en el lugar más difícil que nosotros estemos, o estemos en el lugar más hermoso que nosotros podamos estar. Pero lo importante, mis amados, es reconocer la presencia de Dios en el lugar donde nosotros nos encontremos. Y es así, que Dios está en el lugar. Miren lo que le sucedió a Pablo y a Silas, ¿sí? Dice que ellos tampoco no estaban en el mejor lugar. No estaban allá en una playa, no estaban en un lugar hermosísimo, estaban en una prisión, estaban en una cárcel. Y no de cualquier manera, estaban torturados,
estaban siendo lastimados. Pero dice la palabra que aún en la condición que ellos estaban cantando y alabando a Dios en ese lugar. ¿Mm? ¿Por qué? La presencia de Dios siempre está donde nosotros estemos. Siempre, mis amados. Donde esté un hijo de Dios, donde nosotros vayamos, ahí está la presencia de Dios con nosotros. Mire, en este tiempo tan tan sombríos, ¿sí? Como los que hemos estado pasando. Sin embargo, algo tan grande y tan maravilloso ha sido mirar la presencia de Dios en medio nuestro, reconociendo la presencia de Dios que ha sido tan grande en mi vida. Yo he podido contemplar la presencia de Dios. En estos momentos de desierto, en estos momentos de soledad, en estos momentos de tristeza, de angustia, pero la presencia de Dios ha sido tan grande y tan maravillosa. El lugar donde nosotros nos encontramos no es un infierno, ¿sí? Porque el infierno es mucho más tormentoso. El lugar donde nosotros estamos puede ser un lugar sombrío, es un lugar, puede ser un valle, puede ser un desierto, puede ser un lugar difícil de llevar. Pero lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que la presencia de Dios siempre está y estará con nosotros donde nosotros nos encontremos. Él dijo, yo estaré contigo, no te dejaré. Y esa es la promesa de la palabra. Que donde nosotros nos encontremos, ahí está la presencia de Dios, como estuvo con Abraham, como estuvo con Jacob, con Pablo, con los discípulos y como sigue estando con cada uno de nosotros. Lo importante es, mis amados, no mirar el lugar donde nosotros nos encontramos como ese lugar, ay, qué pereza, ese lugar aburrido, ese lugar yo no quiero llegar a mi casa, no quiero llegar al trabajo, no quiero llegar al estudio, no quiero llegar a determinado lugar porque qué tremendo, qué tortura. No, mis amados. Aprendamos a reconocer la presencia de Dios en el lugar donde nosotros nos encontremos y va a ser cada día maravilloso. Mis amados, qué lindo es poder reconocer la presencia de Dios en medio nuestro. Les recuerdo que estamos teniendo las reuniones los domingos a las 10 de la mañana y lo más maravilloso para mí es poder tener a cada uno de ustedes, la familia del Sembrador y todos los que puedan acompañarnos a la reunión a las 10 de la mañana. Y para mí, yo siempre digo que ustedes son un regalo de Dios y un apoyo para mí, bueno, Dios sabe cuánto. Así que los espero los domingos a las 10 de la mañana. La reunión el encuentro de parejas con la ayuda del Señor lo estamos arreglando para el 5 de noviembre. También espero contar con ese día maravilloso. Mis amados, Dios les bendiga, siempre están en mi corazón, en mis oraciones y vamos para adelante reconociendo la presencia de Dios siempre en nuestras vidas. Dios los bendiga, un abrazo para todos.